Si os parece, vamos empezando contigo, Sergio, que ha llegado primero. Que nos cuentes un poco pues, tu experiencia, cómo accediste al mundo de los eSports y pues precisamente a qué juego te dedicas tú. Pues muy buena. Yo empecé pues como lo típico jugando a un juego de coches, a Gran Turismo en este caso. Y bueno, como con el tema online de organizar carreras y tal, pues en función de tus resultados en carreras, pues te colocas en una posición, una clasificación que está online a nivel nacional y a nivel europeo y estaría en muy buenos puestos y el jefe de un equipo pues se puso en contacto conmigo y me propuso formar parte de su equipo. Y bueno, durante creo que un año estuve compitiendo con ellos, con ese equipo. Y, y bueno, ahora pues estoy dando el salto a otra categoría como es e-racing, que es un poco más profesional. ¿Y tú, Jorge? Pues yo empecé en este mundillo en un torneo que formó el club. Yo entré por jugar porque siempre he sido jugador de FIFA, pero en este caso de la sección de clubes pro, que digamos son 11 contra 11, 11 personas contra 11 personas. Está también la sección competitiva de 1 contra 1, pero yo en este caso me dedico, soy portero en el 11 contra 11 y empecé en eso, en el torneo, y del torneo llamé la atención del equipo, empecé de portero suplente y entrenando y jugando he llegado a ser portero titular. Entonces, así es como se accede a un equipo profesional. ¿Ellos contactan contigo? ¿No hay alguna forma de contactar tú con ellos o enseñarles tu forma de jugar? Claro, tienes por un lado la opción de los equipos que cuando comienza la temporada de fichaje nuevo, pues a lo mejor el equipo pues va mirando los palmarés y los resultados que ha ido haciendo cada jugador y va viendo según las posiciones que le faltan en el equipo, pues a qué jugador ficha para su equipo. O también está la opción de directamente tú como jugador te quedas libre sin ningún equipo y hay equipos que directamente en las redes sociales pues van avisando de que necesitan X posiciones. Pues tú les contactan y ellos hacen, digamos, un periodo de pruebas donde a lo mejor estás con ellos 1 o 2 semanas haciendo entrenamientos y si les gusta pues te quedas. Y así para los dos, Sergio y Jorge, ¿qué requisitos pensáis que tiene que tener un buen jugador para que te fiche un equipo? Bueno, yo creo que pues, obviamente tener un buen nivel en tu disciplina, ser constante y sobre todo como sentirte parte del equipo, ¿no? Aportar al equipo, tanto a nivel de lo que es el juego como a nivel de compañerismo y demás. Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio. También el compromiso es importante, ¿no? Porque quieras que no, pero por ejemplo nosotros que jugamos 11 contra 11, nosotros claro, tenemos que ponernos de acuerdo para entrenar como equipo en X horas. Si ya en esas horas no vas a estar, pues claro, lo que es tema tácticas y cosas así, pues no se podrían practicar para mejorar como equipo. Entonces, pues yo creo también que es muy importante, aparte de todo lo que ha comentado Sergio, también el compromiso con el equipo y el esforzarte por ir entrenando, que sea cada día irá mejor. Vale. Eso me lleva a otra pregunta que tenemos por aquí apuntada, que es sobre los entrenamientos que hacéis. ¿Tenéis un entrenamiento específico con el equipo? ¿Jugáis por vuestra cuenta sobre todo? Vale, pues nosotros, por ejemplo, tenemos las dos opciones. Siempre nosotros tenemos entrenamiento en equipo primero, donde también tenemos un entrenador que nos va dando, digamos, las pautas a seguir. Pues, por ejemplo, si hay un partido importante, pues lo típico, ¿no? Hacer como un scouting que se le suele llamar, de mirar lo que ha hecho el otro equipo y tal, para coger e intentar tu táctica, adaptarla a ese partido. Y coger a lo mejor, pues claro, quieras que no, pero si como equipo cada uno entrena por su lado, pues luego a la hora de combinar en el campo, pues no es lo mismo. Entonces, pues sí, hay compañeros que fuera de los entrenamientos también practicamos y luego con el equipo pues entrenan cosas más específicas como las tácticas y similares. ¿Y Y por tu bueno, lado? en cuanto a las carreras, pues sí que entrenas con tus compañeros de equipo porque para preparar las carreras. Tienes que prever cuánto dura el desgaste de los neumáticos, cuánto dura el consumo de combustible,
en función de la duración de la carrera y si merece la pena realizar, por ejemplo, 2 paradas o hacer solo una, en función de eso, de lo que dure los neumáticos, el gasto de combustible y la duración de la carrera. Vale, entonces, aunque la gente piense que esto es simplemente un videojuego, luego estamos viendo que realmente los entrenamientos y la investigación que hay es prácticamente como la del deporte real, entonces. Sí, prácticamente. Correcto. Sí. Y en cuanto a vuestros descansos y los ejercicios, ¿hacéis ejercicios? Porque es un tema que nos han preguntado mucho además en las redes porque pasáis muchísimo tiempo sentados. ¿Eso cómo se lleva luego en la vida diaria? Bueno, yo, por mi parte, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, salgo con la bicicleta, nado, hago pesas en gimnasio. De hecho, estoy estudiando para entrenador personal, así que si alguien necesita un entrenador personal, pues aquí me tiene. Momento publicitario. Hombre, ahora con la cuarentena estamos todos bastante tirados, así que aprovecha. Tengo buena cartera ahora. Y eso, pues yo hago ejercicio, así que no me suele dar mucho la espalda ni nada. Antes cuando no, a lo mejor no hacía tanto, sí que llegaba a dolerme un poco o me cansaba más de la cuenta. Pero ahora estando activo estoy perfecto. Antes de empezar nos comentabas que te habías comprado de hecho una silla nueva, ¿no? Porque jugar con un mal equipamiento luego siempre pasa factura. Claro. Sí, jugaba con una silla de escritorio y estaba en muy mala posición y tenía un problemilla en la cadera de jugar tantas horas en la silla y ya decidí por salud para comprarme este asiento que es un poco más profesional y estoy en mucha mejor posición para tirarme varias horas conduciendo. Vale. ¿Y Jorge? Yo también intento por mi lado hacer algo de deporte, porque lo que comentamos, que tantas horas al final sentado en una silla, pues al final te acaba pasando factura. Entonces, pues aunque sea irme a andar antes de empezar los entrenamientos, ir al gimnasio antes de entrenar, llegar, duchita y a entrenar. Y también es importante lo que ha hecho, lo que estábamos comentando, ¿no? Un buen equipamiento, porque yo también he tenido, por ejemplo, de comprarme una silla de escritorio buena, porque de estar sentado no es lo mismo en una silla que no está pensada para estar largas horas, que una silla que sí se adapta bien a la espalda y no te provoca esos problemas. ¿Y cuántas horas más o menos dedicáis a esto diariamente? Pues nosotros en el FIFA los entrenamientos son 5 días a la semana y son todos los días, esos 5 días, 2 horas siempre. Y ya en función de lo que vamos viendo, pues a lo mejor se alarga un poco más o menos siempre, mínimo son 2 horas. Sí, más o menos yo entrenaba lo mismo. O a lo mejor si no, por lo que sea, no puedes esos días, pues a lo mejor intenta, aunque sea 1 hora todos los días o algo así, para no perder las sensaciones con el coche y preparar de alguna forma las carreras. Se nos ha conectado Álvaro Murillo, más vale tarde que nunca. Álvaro. Sí, lo siento. Ha habido problemas de luz y ha sido imposible esto, lo siento. Nada. Pues si quieres te presentas rápidamente, nos dices pues a qué videojuego te dedicas tú, cómo empezaste y eso un poquito. Pues básicamente yo me inicié en este mundillo de los eSports básicamente por todo el mundo del casteo y un poquito como quien dice desde el suelo. Pero básicamente yo me he dedicado un poquito en tema más profesional. Estoy en el FIFA con el Córdoba Patrimonio, pero también he estado en Mallorca a cargo de un pequeño equipo muy semiprofesional de League of Legends, con lo cual también tengo un poquito tocado ese mundo, la verdad. Pero como quien dice, vengo desde abajo. Cuando dices a cargo de un equipo, ¿a qué te refieres? Como manager y como analista. Oye, ¿y en qué consiste el trabajo de manager y analista? Básicamente como analista tú lo que haces es saber cómo funciona todo el juego, es decir, desde lo que funciona como un meta, para saber qué es lo que está fuerte para poder jugar en esos momentos, hasta el tipo de composiciones que deben jugar tu equipo contra otro equipo o qué campeones ves que funcionan mejor en X jugador. Y ya como manager llevas un poco todo, desde contratar a un analista, si lo llevas,
que en nuestro caso no lo era porque era un equipo muy semiprofesional, hasta ver la bolsa de jugadores, contactar con ellos, inscribir al equipo en torneos y todo esto. Pues esto es un poco más difícil porque, claro, a Sergio y Jorge, cuando le hemos preguntado cómo se accede, nos han dicho eso, que un equipo te puede contactar según tu ranking, según tu posición, pero ¿cómo contacta un equipo a un analista o a un manager? ¿O es al revés? Tú aplicas en el equipo que te interesa diciendo, oye, yo tengo estos conocimientos, contratadme. Funciona de las dos maneras realmente, o sea, porque como manager y demás, o sea, hay gente que deja tanto jugadores como gente de plantilla, ya sea manager, sea analista, sea incluso algunos psicólogos que tienen algunos equipos. Básicamente es como un poquito tipo freelance, digámoslo así, del tipo que contactan contigo a veces, o si es unas veces a través del videojuego, u otras veces contactan contigo a través del correo que tengas y siempre buscan alguna manera de contactar contigo. Ahora, si no hay forma de contactar contigo, cosa que ocurre bastante, a mí me ha ocurrido buscando algún que otro jugador, al final lo que hacen un poco es como que dejarlo un poco de lado y tirar más a por los que sí que puedan conseguir entablar conversación con ellos. Claro. Eso es muy importante. Nosotros también hemos tenido problemas para contactar con gente cuando hemos estado preparando las charlas. Mm. Así que, No, chicos, sí. poneros siempre algún método de contacto en redes sociales, aunque sea el correo o Si no cualquier queréis cosilla. tener los DMs de Twitter abiertos, poned un correo donde podamos contactaros, porque luego pasan estas charlas y no tenemos a nadie. Sí, eso es lo que suele pasar. Como experiencia propia a mí me ha pasado de que encontré a 3 jugadores que quería y no había ninguna manera de hablar con ellos, sobre todo porque ni siquiera en League of Legends te aceptaban, con lo cual era en plan de es imposible hablar con ellos. O sea, si no hay aceptación por ningún lado, ni tengo nada tuyo, ni yo qué sé, ni... Hay veces que también recomiendo tener, si se usan redes sociales, sobre todo lo que viene a ser Twitter, que se use una personal y siempre si vas a entrar en el mundo de los eSports que tengas otra aparte para que equipos, managers y toda la gente pueda contactar contigo de alguna manera. Claro. Pues muy bien, vamos a seguir entonces. Un tema delicado. Pregunta peliaguda. El salario. ¿Cómo se gestiona eso dentro del mundo de los eSports? ¿Tenéis vuestro sueldo? ¿Es de los que sacáis de las competiciones o...? Nadie se atreve. Realmente el contrato en cuanto a sueldo, porque sí, es un tema bastante peliagudo. El tema sueldo realmente se habla mucho con el equipo, o sea, es un contrato no siempre del mismo tipo, que puede ser o por sueldo o por objetivos. Eso ya es algo privado entre club y jugador, básicamente. No todos los clubes hacen el mismo contrato, obviamente, pero están esos dos tipos de contrato. Puede ser, bueno, incluso junto, en plan, puede ser simplemente por objetivos, puede ser un sueldo al mes, o puede ser, como ya conocemos las grandes ligas, un sueldo que tienes tanto al mes como que por objetivos te dan ciertos incentivos. Vale. Pero tema de cantidades siempre lo va a llevar siempre va a ser algo privado entre jugador y club. Sí, pero supongo que esa es un poco la diferencia entre un equipo más profesional, digamos, ya a nivel de los mundiales del LoL y la diferencia en otros equipos, ¿no? O tienes por objetivo o salario y los otros tienen los dos, más o menos, ¿no? Yo creo que depende más del equipo. Sí. Sí, yo creo que depende más del equipo y de cuánto se interese también el equipo. Porque hay equipos que pueden estar arriba y ni siquiera permiten un contrato o cosas así, pero normalmente cuando un equipo es serio, siempre va a haber un contrato de por medio y una cantidad que va a estar hablada siempre. Vale. Y lo va a hacer aunque parezca en un poquito más serio, porque ahí, claro, profesional, vamos a ponerlo muy entre mías, en plan, como has dicho tú, los mundiales del LoL, esa gente, pues, esos los tipos de contrato que tienen, pues deben tener de tosar cuántas páginas. Claro. Son un poco distintos a los que podemos tener nosotros, porque tal vez ellos implican muchas más cosas, pero por el estatus realmente. El estatus, el nivel, sí, no es lo mismo.
Vale, es que tenemos mucha gente que ha preguntado sobre ese asunto y entendemos que es una cosa entre club y jugador que no se va a hablar abiertamente de cifras, que no es lo que buscamos, pero queríamos que la gente que está intentando entrar en el mundo supiera también un poco que hay una seriedad. Ujú. Sí, o sea, seriedad en cuanto a contratos tiene que haber porque si no hay seriedad, ya no por parte del club, sino que al final el jugador como que no coge esa seriedad con el club ni ese compromiso, digámoslo entre comillas. Claro. Porque realmente si tú estás compitiendo a nivel profesional para un equipo, pues te interesa que haya ese acuerdo que básicamente tanto el equipo como tú reméis a la vez, no que tal vez tú estés remando todo el día y el club realmente no te apoye, que no suele ser lo típico, pero hay veces que en el mundillo pues ocurren Claro. estas cosas. Claro, si no tienes un incentivo detrás, al final sigue siendo un hobby. No le dedicas el tiempo que requiere y... Sí, realmente el tema del dinero en el contrato es un incentivo, pero realmente hay gente que le echa muchísimas horas para poder llegar a ser profesional, ya sea League of Legends, FIFA, cualquier tipo de videojuego le echa muchísimas horas. Ujú. Y realmente es lo que Sergio ha dicho, que te lo tomas más como un hobby, pero cuando hay un contrato detrás, como que hay un pequeño chip que cambia y te dicen, vaya, y da ese pequeño incentivo a darse incluso más de ti mismo. Claro, yo por ejemplo en el FIFA, que son varias competiciones, también antes de entrar en el FIFA pues tuve un tiempo con otro equipo, pero claro, las competiciones que jugaba ese equipo, al final era un equipo, digamos, de colegas, de amigos, por decir de alguna manera, que sí que jugaba competiciones, pero claro, digamos, el sustento económico, el poder económico que tiene ese equipo, no es suficiente para poder, en este caso, pues darle un contrato, tener a lo mejor pactar un salario, unos objetivos, sino que simplemente tú juegas con el equipo tú coger y llegar a cosas más altas, porque como también, por ejemplo, EA Sport, en el caso de FIFA, destina X cantidad de dinero para las competiciones, pues entonces a lo mejor sí, yo no tengo un contrato en ese tipo de equipo, pero una de dos, o me esfuerzo por ganar las competiciones y con ese dinero que me destinan, ese dinero pues lo repartimos el equipo, o simplemente juego por llegar a competiciones más altas, llamar la atención de equipos con poder económico y digamos con poder en el mundo de los eSports y conseguir entonces salir del equipo más bajo donde estaba y fichar por un equipo superior que sí me permita ya tener un contrato y, lo como dicen mis compañeros, ese contrato es lo que te da el chip de decir, oye, ¿qué ha pasado de ser lo que jugaba con mis amigos por pasar el rato a que, quieras que no, pero estoy ya representando un equipo que por objetivo o por salario o lo que yo pacte con el equipo, pues estoy ya obteniendo un reflejo en mi cuenta bancaria? Claro. Y eso cambia, supongo, también la percepción que tiene pues la gente que tenéis alrededor de qué es lo que estáis haciendo realmente, ¿no? Porque no es lo mismo pasar muchas horas jugando que pasar horas dedicándole pues a lo que viene siendo un empleo, ¿no? Claro. Yo tengo amigos míos que cuando yo les decía, oye, hoy no salgo porque tengo que entrenar, al principio pues me decían eso, en plan, pero vamos a ver que eso es que estás jugando, que al final estás jugando a la Play, como el que dice, ¿no? Mm. ¿Qué hace que no sales con nosotros que estás jugando a la Play? Pero claro, cuando ya le empieza a hablar más de este mundillo, de las cosas que vas consiguiendo y tal, pues ya si te van tomando en serio, te van diciendo, oye, que lo que en un principio tú era por jugar, que ya no es solo jugar, que ahora ya tienes un compromiso con un club y tiene más cosas detrás. ¿Y os dedicáis solamente a un juego en concreto? ¿Habéis empezado en distintos juegos y al final habéis decidido por uno? ¿O lleváis varias cosas para adelante? A ver, yo desde mi experiencia, al menos, yo empecé todo tema League of Legends y demás y al final acabé en FIFA porque con el paso del año le he echado muchísima hora a League of Legends, pero al FIFA también a nivel competitivo de uno para uno, típicas competiciones online que ponen a veces. Ahí sí he estado, al final acabé tirando para FIFA y como que el FIFA lo tengo más para jugar con el equipo, como ha dicho, un empleo y demás, si puede decirlo de alguna manera. Y el LoL no me lo tomo tan competitivamente, pero sí que es verdad que hay veces que en este mundillo das un salto de un juego, luego a otro, y luego el que menos te piensas que va a ser, por decirlo de alguna manera, que suene la campana, acaba siendo el que menos te esperas incluso.
Sergio, Jorge. Claro. Yo en mi caso, por ejemplo, empecé, como he dicho antes, en Gran Turismo. Ahora estoy con Project Car y estoy pendiente de dentro de poco es dar salto a iRacing, pero siempre dedico un tiempo prolongado a un mismo juego para acostumbrarme a la física, para acostumbrarme a los coches, porque cada juego es distinto y sobre todo cada coche es distinto. Y siempre necesitas mucho tiempo para adaptarte, para interiorizar esa física y lo más rápido posible. Yo creo que es como decía mi compañero Álvaro, que al final, claro, tú vas probando juegos y al final el que menos te espera es el que das el salto, digamos. Yo, por ejemplo, yo en mis ratos libres, pues a lo mejor juego League of Legends o juego a otro tipo de juegos que tienen competitivos, pero realmente también pienso que el tema competitivo lleva también de la mano lo que sería un poco, vamos a decir, la calidad o que se te dé bien, porque quieras que no, pero a lo mejor una persona le echa muchas horas. Yo, por ejemplo, yo le echo muchas horas con mi amigo al LOL y a mí no se me da bien. Entonces, pues yo sé que a eso no me voy a dedicar nunca. Pero en cambio el FIFA es otro juego que le dedica muchas horas y al final es lo que comentamos, que donde menos te lo esperas, un juego que empieza como hobby, al final le va echando horas y acaba siendo un juego donde más o menos te va dedicando poco a poco. Entonces sí que jugáis como hobby, ¿no? Aparte de los de No, entrenamiento y de no se le vuestro... coge miedo ya, ¿no? Como en otros asuntos que cuando se convierte en tu trabajo ya dejas de hacerlo por hobby, ¿no? No, No, en este caso, realmente no. No, porque realmente ese es el punto de hacer que tal vez no te agobie el mundo competitivo, al menos desde mi punto de vista, porque cuando comienzas a tomarlo más que, o sea, como si fuese un empleo puro y duro, hay veces que incluso te llegas a agobiar y eso puede hacer que realmente te acabe frustrando el videojuego y eso crea muchísimos conflictos entre ti mismo y demás, y hay veces que no hay que dejar, al menos a mi ver, no hay que dejar de ver que aunque sea un empleo, que también sea un poco tu hobby, que no tienes que dejar de divertirte porque pues estés trabajando en el mundo de los eSports realmente. claro. Yo por eso creo que también es muy importante el tema equipo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en FIFA, al ser un equipo que tenemos muchos jugadores, al final siempre pues vienen rachas buenas y rachas malas. Entonces, cuando viene una racha mala, pues siempre te vienes un poco abajo de decir, oye, mira, que quieras que no, pues las cosas no están saliendo. Entrenamos y entrenamos, pues las cosas no salen. Y entonces, pues quieras que no, pero eso te frustra. Y al final, pues lo que te acaba, digamos, motivando a seguir es la gente que tiene detrás, tu entrenador, tus compañeros, porque al final lo que decimos, como al final algo que empieza como hobby y se convierte un poco más en profesional, te acabe frustrando y cansando de ello, al final yo por ejemplo no lo considero un trabajo, yo lo sigo considerando mi hobby. Claro, yo, por ejemplo, cuando estaba compitiendo, pues a lo mejor el hecho de dedicarle muchas horas a un mismo circuito, a un mismo coche para preparar una carrera, sabes que tienes que llevarlo todo al milímetro, que tienes que ir fino por el sitio, llega un momento en el que sí que te puedes frustrar un poco porque es muy complicado y es normal que cometa algún error. Pero si de vez en cuando haces como un break, como dedicar a algo distinto, a no llevarlo todo perfectamente, a probar algo y equivocarte sin miedo a que algo repercuta, pues eso te viene bien un poco para desconectar y para disfrutar. No, claro, es lo que Sergio dice, sobre todo en el mundo este de los eSports hay veces que, también como ha dicho el compañero Jorge, de que hay algunas rachas malas y es verdad que a veces que necesitas un pequeño break, ese pequeño descanso mental de cambiar un poquito o lo que sea, porque realmente te puede acabar metiendo un estrés increíble. Además de que cuando quieres mejorar competitivamente, sobre todo si llevas una mala racha, ese break es súper importante porque mentalmente hace muchísimo, porque si estás en una mala racha, pero tú a la vez quieres mejorar competitivamente, pero las cosas no salen, que es lo que suele pasar cuando se está tipo a mala racha, el pensamiento es como, joder, no sé qué tal, voy a perder tal. Pues ese break ayuda muchísimo a que, ya no solo a que te resetes la mente, por así decirlo, sino a que mires la cosa desde otra perspectiva y esa perspectiva te va a ayudar incluso
seguir mejorando competitivamente. Sí, porque por ejemplo en el chat comentan que la línea entre disfrutar del juego y sufrirlo se vuelve más corta cuando te empecinas en mejorar competitivamente en el juego a toda costa. Claro, yo creo que prácticamente, por ejemplo, hablando de League of Legends, la gran mayoría de jugadores, o sea, todo el mundo sabe lo que es el tilt y todo el mundo lo ha sufrido. Todo el mundo ha sufrido ese cabreo, ese decir, tío, no paro de perder, no sé qué, no sé cuánto. Yo en mis carnes lo vivo casi cada día que juego. Pero es como, es ese pequeño, ese cambio y decir, va a costar mucho el separar esa línea fina porque es cierto, o sea, muchas veces pasa que quieres mejorar competitivamente y te acabas básicamente frustrando, cabreando y casi que dejas de divertirte con el videojuego. O sea, cuando dejas de divertirte con el videojuego ya ahí el break es obligatorio porque realmente los videojuegos están para disfrutar a pesar de que puedan convertirse en un empleo. Y ya cuando lo único que haces con un videojuego es sufrir, tienes que parar eso que no... Es realmente gestionarlo. Es gestionar el saber divertirte a no dejar de pasarlo mal. Cuando lo estás pasando mal en muchas partidas te va a costar el triple o el quíntuple incluso de que mejores porque vas a ver las cosas de una manera que no tiene sentido realmente. Luego lo piensas en frío y es como, ¿por qué estaba pensando esto? No sé qué. Luego piensas bien y dices, vale, si hubiese hecho esto, igual habría funcionado de otra manera. Y no vas con el tilteo encima y que a la mínima ya les saltas. Vamos, que esto pasa en League of Legends, pasa en FIFA, pasa en cualquier tipo de videojuegos que pasa y en eSports pasa también. O sea, nos puede pasar tanto a nosotros como le puede pasar al mejor equipo del mundo. Que El siempre va a tilteo del tener Candy Crush. ese... Yo he Oye, visto cómo se controla todo esto del tilteo? Porque claro, cuando estás jugando en tu casa, pues siempre tienes la tentación de escribir en el chat y no pasa nada, pero en una competición no puede hacerse eso. una competición, sobre todo ya hablamos de, por ejemplo, los Worlds y demás, que yo tuve el placer de poder ir cuando era la LCS en Madrid y demás, pude ir a ver las finales y semifinales y pude conseguir hablar con gente que estaba metida en el mundillo y demás, y es básicamente ellos usan muchos psicólogos deportivos. Hay muchos psicólogos deportivos que están entrando al mundo de los eSports por esto mismo. Porque puede ser desde que jugadores están pasando una mala racha y dicen, me voy a retirar porque llevan, yo qué sé, 3 años sin llegar a según qué cosas que ellos quieren llegar a pesar de tener un equipo muy bueno. O puede ser también de que pueden tener muchísimo estrés encima, el ser también una cara también tan pública también te puede dar un poco de estrés realmente, porque cualquier cosa que digas puede ser un poco usado en tu contra también. Con lo cual hay muchos psicólogos deportivos. Sí, dime. Es que no te escucho. Nada, eso, que sea un personaje público siempre, quieras que no, pues influye. Todo lo que digas siempre va a haber alguien que lo use en tu contra, sea de una manera o de otra. Entonces, claro, y muchos psicólogos deportivos ya están entrando al mundo de los eSports porque realmente no cambia un poco, pero es como un deportista profesional, solo que electrónicamente. Así que muchos psicólogos están entrando ya en este mundillo y prácticamente cuando hay casas gaming y demás suelen tener siempre a un psicólogo contratado por lo que sea, por si tienen mucho estrés, por si les preocupan algunas cosas, porque claro, no es lo mismo gente que se lo toma como hobby, que puede jugar, yo sé, League of Legends 4, 6 horas, no sé qué, tal cual, que ellos tal vez que obligados tienen X rutina de levantarse a tal hora, desayunar y tal vez se tiran entre 8 y 10 horas jugando a League of Legends, pero no es lo mismo que si nosotros jugamos esas mismas horas. Esas horas que jugamos de 8 a 10 nosotros no tienen esa presión que tienen ellos encima de saber cómo funciona tanto el videojuego, qué es lo que te está diciendo tu analista, qué es lo que te está diciendo tu entrenador. Con lo cual a ellos hay veces que más de una vez, y es que no lo dudo, han dejado de divertirse. Y que el psicólogo ayuda a esto a que no se forme una bola y a que la gente no lo pase mal a pesar de toda la presión que lleven encima. Porque a partir de qué edad puedes dedicarte a esto profesionalmente. Pues depende del videojuego, creo.
pero por ejemplo, League of Legends, si no me equivoco, vamos a ver que lo cambiasen, creo que era 17, 18. Ahora, cada videojuego, pues como que tiene un poquito sus cosas, pero por ejemplo en España la gran mayoría de torneos que yo he visto es a partir de los 16 años. Claro, es que entonces estamos hablando de gente muy joven que está lidiando pues con presión, con frustración, que conlleva que no te salga una cosa bien, que es una competición profesional, ¿no? Es difícil. Claro, y también porque mucha gente a esa edad lo que hace es irse a torneos presenciales, o sea, hay muchos juegos que hacen torneos presenciales bueno, por toda España, en cualquier sitio que puedan mirar, siempre va a haber un torneo presencial en algún lado, y hay gente que a pesar de que crea que no va a ser presión, son muy buenos jugando, van tranquilos, pero cuando se dan cuenta de que están ya a un paso prácticamente de poder ganar ese torneo, muy normalmente les acaba entrando una presión que no habían sufrido antes, porque como bueno, ha pasado tal y cual, y claro, cuando ves que tienes un rival al lado que se lo está tomando muy en serio, ya que han caído un poquito por las risas, como quien dice, para probar un poquito cómo funciona esto, su chip cambia porque es como, me lo tengo que tomar en serio. Hay muchas veces que esa presión hace muchísimo mentalmente y tal vez la persona que ha ido jugando, como ha ido jugando todo el torneo, de repente llega ahí, se le ejerce esa presión y de repente juega de una manera totalmente distinta que no es la suya, como suele. Eso ya puede ser la presión o puede ser el tipo de juego que te encuentras. Probablemente la presión a tu forma de jugar hace muchísimo. Y porque, claro, nosotros claro, no es lo mismo, por ejemplo, liga regular, que estás muy tranquilo, por así decirlo, porque puedes recuperar puntos, que cuando te estás jugando, por ejemplo, en el League of Legends, un mejor de 1 o un mejor de 3. O incluso ya si está en la final un mejor de 5, que dices, bueno, he perdido 1, no pasa nada. Bueno, he perdido 2. Ya el tercero es como tienes una presión encima que, aunque no la veas, te puede hacer jugar distinto y necesitas, como hemos dicho antes, darte ese pequeño break, ese reseteo al cerebro para poder hacerlo bien, porque si no es que es imposible. Y ya a edades como de 16, 18 años, de repente encontrarse esa presión, pues normalmente lo que hace es eso, hacer que juegues distinto. Pero oye, hay gente que bajo presión, que yo he visto, cambia totalmente y su concentración pasa a ser increíble y que tal vez esa persona se ha tirado todo el torneo hablando y tal vez durante lo que dure esa última partida no dice nada, ya sea un jugador solo o sea en un juego de equipo, que tal vez está tan concentrado en lo que está pasando que se olvida un poco del mundo exterior. ¿Y qué vida tiene una carrera en los eSports? Porque es verdad lo que han dicho en el chat, que hemos visto pocos jugadores que realmente pasen de 30 y tanto. Normalmente los jugadores, al menos yo, por ejemplo, cuando estuve en equipo de League of Legends y demás, haciendo de manager, yo no buscaba gente, yo buscaba gente experimentada. Y realmente que la gente más experimentada que te encuentras en los altos, el rango de edad no es muy alto, no suele pasar los 30 años y por eso casi no se le ven. También porque al ser algo que probablemente va a estar durando más tiempo, como que se buscan jugadores jóvenes. Normalmente el rango de edad más o menos que yo he visto que se busca son unos entre 22 y 25. Es el rango que se busca normalmente en los eSports. También, o sea, salió hace tiempo que había un equipo creo que era de Rusia, que era todo personas de la tercera edad. Y eso realmente dio... me ha venido a la cabeza más y es como esa gente, claro, dio un punto de vista en los eSports bastante curioso porque, claro, no te espera gente de la tercera edad, te espera gente pues tal vez 30 y tantos, 20 y pocos, y que no en el mundo así entre un equipo de tercera edad, pero normalmente lo que se busca es gente joven, porque es gente con la que ese rango de edad puedes hablar mejor las cosas, porque no es lo mismo un rango de edad de 22 a 25 que un rango de edad a 30. También porque si, por ejemplo, los eSports ahora están en auge y demás, pues interesa tener gente joven, gente con la que construir un pequeño estatus de ese equipo y todo para poder ir tirando
y que la edad no ejerza una presión. Y claro, no es lo mismo la presión que puede ejercer la edad, los 30, 30 y tantos, que tener 22 años y tal vez tú tirarte 4 o 5 años con ese equipo. Pues realmente sigues teniendo 20 y pocos y realmente tú has ido creciendo con ese equipo, que creo que es lo que buscan muchos. Claro, nosotros nos pasa en el FIFA, que nosotros, por ejemplo, en FIFA sí tenemos jugadores de más de 30 años. Pero claro, también creo que en parte depende del videojuego. Hay videojuegos, por ejemplo, pues que sí dan más. Yo creo que, por ejemplo, el FIFA es un juego que, al ser de fútbol y tal, pues que sí tira más para jugadores con digamos, un arco de edad más alto, más amplio. Pero también es verdad lo que podríamos comentar, que claro, a partir de los 30 más o menos, pues quieras que no, pero ya una edad que ya empieza a fijarte más en tener una familia, que si quieras que no, pero si no te dedicas a esto y no ganas un sueldo con esto, fuera de los eSports tienes que buscarte otro sueldo con el que poder, digamos, vivir día a día. Entonces, pues claro, si ya empiezas a tener tu familia, a tener otro trabajo que te ocupe tu mayoría del tiempo para poder vivir y tal, pues al final acaba pasando eso, ¿no? Que los jugadores con una edad más avanzada, pues no jueguen. Yo, por ejemplo, yo tengo 23 años, pero yo vivo con mis padres. Entonces yo, por ejemplo, yo además soy estudiante. Entonces, pues claro, yo mi tiempo para poder dedicar a los eSports, pues será más que una persona a lo mejor de 35 años, que viva ya, que tenga 2 hijos, que esté trabajando y similar. Exactamente, sí, que al final, cuanto menos responsabilidad tienes en cuanto a vida laboral y demás, le puedes dedicar más tiempo a esto como algo profesional. Pero ya con una edad avanzada que tienes tu familia, tu hijo, tu trabajo y demás, no tienes tanto tiempo libre y se convierte en un hobby, porque yo tengo amigos que tienen 40, incluso 50 años, que corren conmigo de vez en cuando en algunas partidas que echamos online, pero eso lo tienen como hobby, no se pueden dedicar profesionalmente a esto. No, porque realmente, aunque sea con contratos en un salario, si no es un nivel muy alto de competición, no te da para vivir de los eSports. Exactamente. Bueno, si ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse profesionalmente a esto? Pues mira, yo por un lado le diría que primero que vaya probando, porque a lo mejor empieza a probar juegos y dice, oye, pues me lanzo al mundo competitivo en este juego y a lo mejor no es lo que mejor se le da, es como yo comentaba antes, que yo he jugado League of Legends y otro tipo de juegos, pero donde me he encontrado cómodo en el mundo del competitivo es FIFA. Pues primero que vaya probando, que vaya entrenando y sobre todo también lo que comentamos, que no se demotive porque quieras que no, pero en todo juego hay rachas buenas y rachas malas y no siempre vas a tener un psicólogo deportivo ahí contigo que te vaya a poder tirar hacia arriba. Entonces, no desmotivarte porque al final sabes que con el entrenamiento vas a conseguir llegar al nivel que tú quieres y mejorar día a día para conseguir los resultados. Claro, probar juegos y encontrar el que más se adapte a tu gusto, a tu estilo y sobre todo dedicar tiempo. Si ves que algo te llama, probar obviamente eso primero y ves que disfrutas con ello y si disfrutas con ello ya puedes ser capaz de dedicarte un poco más profesionalmente a ello. Y obviamente puedes dedicar su hora, entrenar y todo lo que conlleva el llegar a ser profesional en algo. Claro, es que es lo que dice Sergio, o sea, echarle sobre todo muchas horas porque realmente a competitivo no se llega de la noche a la mañana, o sea, competitivo tienes un camino muchas veces de piedra que tienes que ir pasando para poder llegar hasta este mundillo. Creo que es eso, tampoco desmotivarse porque tal vez en X juego no eres gran cosa, pero luego llegas a otro y por las mecánicas que tiene, de repente ese juego se te da muy bien y ahí tienes que ir llegando poquito a poco, pero claro, no es que tal vez ahora te pones a jugar muy en serio, a aprender muchísimo y directamente en un mes te llaman, no, porque hay veces que eso puede pasar en un mes, que puede pasar en un año. Lo que pasa es no dejar de eso, de entrenar, de seguir subiéndote, seguir mejorando y cuanto más puedas llegar, cuanto más consigas, más posibilidades tienes de poder entrar y que contactes contigo, obviamente. Pero es eso, son muchas horas de entreno, muchas horas de juego y muchas horas sobre todo de aprender del videojuego, porque el videojuego visto de forma exterior tiene una forma de verse, pero por ejemplo en League of Legends existe el meta y el meta tal vez puede jugarse una cosa una semana y el día siguiente
el juego cambia. Ya haya habido un parche o no había un parche, y de repente ese meta es el que funciona, es con el que se está jugando, y tal vez alguien que todavía no entiende mucho del juego, aunque quiera dedicarse profesionalmente, tiene que estar consciente de ello, de que el videojuego no va a ser siempre estático, sino que el videojuego va evolucionando. Ya sea League of Legends, sea FIFA, sea cualquier tipo de juego, pues tocan algo y en cuanto tocan ese algo, tal vez el videojuego puede cambiar completamente. Pero es básicamente echarle muchísimas horas, no perder las ganas y a veces que suene la flauta realmente. Por curiosidad, una pregunta para Sergio, porque parece que tu juego es un poco el más diferente. ¿Cómo funciona el meta en un juego de carrera? ¿Existe el meta? ¿Me puedes explicar lo que es el meta? Que yo el tema así... Amigo. No tengo ni mucha idea. Amigo. No tengo mucha idea. Vale. Venga, ¿alguien le explica lo que es el meta? Por favor. Lo que está fuerte, ¿no? Sí. Metagame es un poco lo que se crea en la propia situación del juego para optimizar o ver de una manera mejor cómo se tiene que ejecutar tu juego. En plan, ya sea en el caso de League of Legends con los campeones, o yo supongo que en el caso de Sergio sería un poco cómo sería mejor administrar neumáticos, combustible, como mencionaba el mismo antes. Y de llegar a un circuito, más que todo el mundo tenga pues el mismo coche con los mismos neumáticos, con la misma configuración, porque eso es lo que está fuerte en ese sitio en concreto. A lo mejor bufan los neumáticos duros o algo así. Entiendo un poco que técnica usa para tener una buena estrategia, digamos. Claro, Sí. es que en el tema No de sé las cómo- carreras supongo que es diferente, ¿no? Tú tienes un estilo y lo aplicas según Claro, es que a el lo mejor mapa de una manera u otra, ¿no? tu forma de conducir hace que desgastes más los neumáticos o que consumas más combustible, o eres capaz de ahorrar combustible y neumáticos y no pierdas velocidad. Eso depende de tu estilo. de Claro, tu porque estilo de conducir. no hay un estilo definido que diga, si juego así, haciendo exactamente esto, con esta configuración, gano en este circuito. Sí, puede haber, pero tienes que ser capaz de llevar ese tipo de conducción durante toda la carrera para que te funcione, porque si lo haces, por ejemplo, una vuelta o en 2 o en 3, no te va a servir de nada. Claro, no es Malfite AP tirando la ulti y matando todo, es un poco más complicado. Claro, eso pasa también, por ejemplo, en el FIFA, ¿no? Nosotros digamos que cada año, pues el juego cambia. Hay a lo mejor un año que nosotros nos creamos los personajes cada uno, pues a lo mejor un año pues es mejor hacerte el personaje más fuerte y con más altura. Otro año es mejor hacértelo pues que sea más rápido. Ya tienes que ver, pues eso, digamos, entre comillas, el meta o la mejor característica que se adapte en este caso a tu posición. A lo mejor como portero, pues un año me interesa hacérmelo más bajito porque me da más agilidad y paro mejor. Otro año al revés, me interesa hacérmelo más alto porque voy a parar mejor porque este año se juega así. Claro, que por eso te digo que depende también de eso, de cómo tú vayas viendo y vayas haciendo el estudio de ir probar y ya ves cómo salen para también para la jugada, ver qué táctica es, digamos, entre comillas, la que está más rota, cosas así. Ya he aprendido algo nuevo hoy. Bueno, todos hemos aprendido muchísimo con esta primera parte del taller. Si tenéis algo más que decir, si no podemos ya pasar a la siguiente parte. ¿Algo que añadir? Realmente que la gente no se desanime, porque yo, por ejemplo, a League of Legends yo que sé cuántas horas le he echado. No sé si quiero saberlo, pero por ejemplo, desde mi experiencia en FIFA, yo desde 2015, yo antes jugaba en FIFA PC, tal cual, cuando me quise especializar ya un poco más, ya sí que pasé a Play, pero tú miras mi perfil de Origin los FIFAs y de 800 horas no baja. Y es como, son muchas horas y es lo que ha dicho Jorge, que un año funciona mejor una cosa que funciona otra, o de repente les da por tocar el juego nada, una tontería de nada, y de repente ahora, por ejemplo, lo que más se juega es FIFA Ultimate. Nosotros en Clubes Pro tenemos una especie de meta, por así decirlo también, que funciona de X manera, pero en FIFA Ultimate de repente el juego cuando cambia una cosa, todo cambia. Tal vez el que en su día era el mejor jugador del mercado deja de serlo de repente porque ha aparecido otro, porque yo qué sé, porque en vez de tener 4 estrellas en la pierna mala tiene 5 y de repente el mercado pues explota.
por decirlo de alguna manera. Pero en competitivo del LoL pues pasa lo mismo, o sea, como ha dicho antes él, en plan del Malfite full AP que se carga todo el mundo, pues de repente eso comenzó a salir y la gente pues pameó Malfite como si no hubiese mañana. Cualquier cosita que se encuentra que de repente funciona mejor, la gente va a ir a eso. Y también cabe de que como tú, como jugador profesional, te tienes que dar cuenta de qué es lo que cambia, qué es lo que funciona bien. Porque luego le existe el meta y tal vez dices, ya existe el meta, pero es que mi campeón favorito es, yo qué sé, yo cuando juego Super juego Rakan y es como Rakan ahora mismo está un poco fuera. Y dices, Rakan, pero es que está un poco fuera del meta, no sé qué. Puede ser muy bueno, pero a fin de cuentas el meta implica tanto hay veces en el juego que por mucho que tú juegues tu mejor campeón, no te va a permitir avanzar todo lo que podrías avanzar porque el meta no te lo permite, o sea, te pone ese impedimento y en, digamos, en los normales, en plan, hasta platino te puede funcionar. Pero de repente tú subes y ya a partir de diamante para arriba, yo en parte lo único que he visto básicamente de solo Q y todo esto, es a toda la gente con el gato de Yumi. Toda la gente con una Yumi sí o sí en el equipo, sí o sí. Con lo cual eso cambia mucho las partidas, o sea, también para mejorar yo digo de que aunque sea muy aburrido, porque es verdad que es muy aburrido muchas veces, es mirar partidas de profesionales, tanto ya sea en torneos, como si hacen streamings, como si son partidas amistosas y demás, pero que siempre se mire porque realmente, aunque parezca que no, aprenden muchísimo, sea en cualquier videojuego, sea FIFA, sea LOL, sea Rainbow Six, sea NBA, sea cualquier tipo de juego, pero que mires partidas profesionales porque eso te ayuda muchísimo a saber qué está bien ahora mismo jugando y a veces incluso cómo jugar ahora ese videojuego. Claro. Es que yo Claro, creo, por sí. ejemplo, sobre lo que comenta aquí Álvaro y lo que comentaba antes Sergio, que por ejemplo el juego de Sergio, tanto como a lo mejor en parte de clubes pro mío, pues no tiene tanto meta, porque es lo que comentaba Sergio, que a lo mejor depende de la experiencia y la técnica que tenga el piloto, que sepa, oye, pues yo sé mi coche, me he echado muchísimas carreras y yo sé manejarlo bien, sé entenderlo, entre comillas, igual que yo en el club pro, que a lo mejor, pues sí, tiene entre comillas el meta, pero por lo que comentaba Álvaro, existe más meta, por ejemplo, en el Ultimate Team que el 1 contra 1, que en el Clubes Pro. Pues en el Clubes Pro al final es lo que comentaba, que es mucho entrenamiento, entenderte con tus compañeros, que las tácticas que hagan más que funcionen por el meta, que puedan sorprender al otro equipo porque no se la esperen y sepa hacerla, que entre comillas, dependiendo del juego, tienes que tener un equilibrio entre su meta y la pericia, digamos, y la experiencia y la práctica que tú tengas. Claro, es Preguntaban que por el chat. básicamente... Uy, perdona, Sergio. No, dime. Nada, que preguntaban por el chat hace un momentito que cómo se contacta con un equipo. Si queréis comentarlo rápidamente, cómo pueden contactar con un equipo para ofrecer sus servicios como freelance. Yo Pues, realmente, pues, es que depende, o sea, hay equipos que te aceptan completamente las ofertas que tú le vayas y ellos te miran básicamente lo que tú tienes, o sea, tus perfilitos y ellos te van mirando, pero hay otros equipos que son muy así que realmente no quieren que tú les envíes nada. Es realmente probable, o sea, si hay equipos que sí que dicen, tenemos abierta en plan, buscamos jugadores, no sé qué, no sé cuánto. Tú puedes inscribirte y ellos te van a probar, o sea, ahora el periodo de prueba puede ser desde 2 días a una semana. Pero normalmente los equipos suelen dejar, sobre todo en sus redes sociales, qué tipo de jugador buscan y sobre todo si es, por ejemplo, League of Legends Sofía, buscan una posición exacta en plan de buscamos mid laner, buscamos no sé qué, pues se puede ver básicamente en el circuito Tormenta la gran cantidad de equipos que hay y tú vas a sus perfiles oficiales de Twitter y demás y ves que muchas veces pues están buscando equipos ya sea para su academy o incluso para el principal porque tal vez su mid laner se ha ido a otro equipo y están buscando su mid laner y te ponen X requisitos, obviamente, te dicen X requisitos que debes cumplir y que ellos van a mirarte en tu perfil si es cierto o no y si cumples esos requisitos te hablarán, te harán la prueba y ya dependiendo de cómo vaya la prueba y lo que decida obviamente el club, tanto la persona que te está haciendo esa entrevista, digamos de alguna manera, es quienes deciden ya si te cogen en ese equipo o no. Pero normalmente los equipos ponen su
ponen como en plan para que apliques, por así decirlo. Ponen ese pequeño anuncio y si quieres tener el nivel, si piden, normalmente piden, más o menos piden platinos, diamantes, como si quieres tener el nivel, aplica, lo hablas con ellos tal cual y si le haces la prueba, pues hacer lo mejor que puedas y a tirar para adelante. Sergio, ¿qué querías decir tú antes que te he cortado? Perdona. Ah, no, nada. Yo, en cuanto a los metas, que yo recuerdo en Gran Turismo que la carrera que organizaba el juego en un circuito y con una categoría de coche y poder elegir el coche que quieras. Pero sí que es verdad que algunos coches se adecuaban mejor a las condiciones del circuito y de la carrera. Por ejemplo, creo recordar que el Ford Mustang iba muy bien en Monza, creo que era. Pero después los otros circuitos más lentos no iba bien. Y bueno, también en cuanto a reglajes, las carreras que se organizan, pues por ejemplo en la SCE de Mundo GT, había carreras de que podían modificar los reglajes. Pues si no encontraba un buen reglaje, el coche no podía ir bien. Pero si encontraba algo en el reglaje que te hacía ganar pues, un par de segundos por vuelta, o que el coche te gastase menos la rueda, pues eso era un incentivo a coger ese coche, coger ese reglaje e incluso poder ganar la carrera. Oye, pues qué curioso que sí que existe luego en realidad una especie de meta en todos los juegos, aunque no sea MOBA ni Aunque nada no de sea un eso. meta tan obvio, sí que hay luego, obviamente el conocimiento siempre ayuda a ganar las partidas. No, Claro. yo creo que meta realmente existe en todos los videojuegos. Sea por ejemplo, sea FIFA, sea LOL, sea incluso el Call of Duty Warzone ahora mismo tiene también meta. O sea, es que todo tiene meta realmente. O sea, porque tal vez un día te cambia una cosa y esa cosa ya deja de funcionar o funciona demasiado bien y vas a ver a la gente que no va a parar de spamear eso. O sea, por ejemplo, el LOL es eso, que se está spameando mucha gente. Es lo que se está jugando más en plan de, a ver, ¿qué están jugando más? No sé qué. Uy, pues de repente es meta, yo qué sé, Heimerdinger ADC. Pues la gente va a comenzar a jugarlo y tal vez la semana que viene, sin haber parche, de repente encuentran algo que funciona aún mejor. Y es como, pues nada. Pero vamos, que meta yo creo que hay en todos los videojuegos. Ya sea conducción, sea de deporte, sea MOBA, sea shooter. Siempre va a haber algo que destaque un poquito por encima en todo. Yo tengo una pregunta, una curiosidad así para cerrar, y es, ¿cuál es el juego del que más os ha extrañado que exista un competitivo? ¿Tenéis alguna historia así que hayáis visto y dijerais, vale, esto no me lo esperaba? ¿Cómo puedes repetir? Un juego que hayáis visto que hay a nivel profesional o competitivo que dijese, vale, esto no me lo esperaba, porque por ejemplo el otro, la gente que se extrañaba por el competitivo del Tetris, ¿no? ¿Alguna historia así? O... El competitivo, supongo que lo competitiva que es la gente o la No, angustia que un busca, juego no sé. que tiene, que está en competiciones profesionales, por ejemplo, yo el Clash Royale no me lo hubiera imaginado nunca que hicieran competitivo de Clash Royale y lo hacen. Sí. ¿Qué Vale. pasa así? Yo, por ejemplo, primero antes que le comentar, puntualizar sobre los medios para fichar por un equipo, porque, por ejemplo, nosotros en FIFA tenemos bastantes métodos, porque tenemos, por un lado, como comentaba, que te contacte el propio equipo por, digamos, por tu palmarés, los resultados que tú hagas. A lo mejor te queda máximo goleado de una competición y llega el equipo y dice, oye, pues me interesa y te ofrezco esto. Tienes esa opción, la opción de contactar directamente con el equipo, o incluso una opción también que no he comentado hasta ahora, que es la de las propias competiciones, tienen su propia bolsa de jugadores. Es decir, tú aplicas en ella, das, digamos, tus datos y ya los equipos de esas competiciones pues se meten en esa bolsa y buscan, digamos, lo que más se adapte a lo que ellos están buscando. Y respecto a lo que comentáis, una cosa que leí en el chat y que a mí también me llamó la atención, el Farming Simulator que iba a sacar competitivo, que yo me No, quedo... pero voy a compartir pantalla porque literalmente hay competitivo del Farming Sí, sí. Simulator. En Alemania... Pensaba que a estaban de tope. cachondeo. Vamos. No, no, En no, 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 Alemania no. es brutal. No, hay competitivo. Y se hace además eso en sitios... Pero eso es Pero real, ¿no? esto es de verdad, ¿no? Por lo Farming que- Simulator League.
Por lo visto en Reino Unido el Farming Simulator de hecho es de los juegos más vendidos todos los años porque es brutal la fama que tiene allí. O sea, que estaban de cachondeo, macho. Es que a mí me No, extrañó, no. ¿eh? A ver quién consigue Yo más. iba a poner coñas tipo el Hub Online o cosas de esas, ¿sabes? Pero se ve que no. Claro, es que Hay competitivo. Joder, chaval. Es que ves cosas muchas veces que dices, vale, ¿y cómo se hace un competitivo de esto? Y quería saber si vosotros que estabais en el mundo sabíais un poco... A lo Yo mejor, ya a con lo mejor esto- tiene hasta meta y no lo sabemos. Yo con esto del farmer yo ya me he quedado loco. Han bufado las alcaparras. Bueno, ya que hemos alcanzado el top, ya podemos terminar con esta parte de la charla.